nosotros podemos ver, bueno, si el salario, en esto se va a fijar el trabajador, ¿verdad? Que el salario sea mayor que el salario de reserva para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, existe una determinación respecto a esa comparación. Pero eso depende de dos situaciones. Uno, depende de lo que hemos hablado del poder de negociación. Entonces, los trabajadores tienen cierto poder de negociación para conseguir un salario mayor que el de reserva. Y lo otro que tiene que ver con los salarios de eficiencia. Entonces, son las dos cosas que van a determinar que el salario sea mayor que el salario de reserva, de esta relación. Si nosotros vemos primero con el poder de negociación, como hemos visto, tiene que ver con el nivel de cualificación. Si ese poder de negociación está relacionado fuertemente con tu nivel de cualificación. Insisto, una persona va a tener mayor poder de negociar un salario por encima del de reserva en la medida que tenga cualificación, en la medida que tenga su productividad sea alta, en la medida que tenga años de estudio, en la medida que tenga conocimientos técnicos, conocimientos científicos, es decir, tenga una licenciatura, tenga una maestría, sea trilingüe, etcétera, ¿verdad? A mayor nivel de cualificación, mayor poder de negociación. Entonces, ese nivel de cualificación le da al trabajador poder y al empresario, en el empresario se genera una situación, ¿verdad? Porque la capacidad de la empresa para contratar otro trabajador similar, ¿verdad?, relacionado con su mismo nivel de cualificación, ¿cómo le es? ¿Cómo es esa sustitución, esa tasa de rotación? ¿Cómo es ese reemplazo que puede hacer la empresa con ese trabajador? Entonces, cuanto más alto cualificado sea un trabajador, más difícil le va a resultar a la empresa reemplazarlo, ¿no? Va a tardar, si no es que va a ser imposible reemplazar con el mismo nivel de cualificación y curva de aprendizaje. Y por tanto, aumenta la capacidad de negociación del trabajador para imponer un salario más alto. También hay una relación del poder de negociación y el mercado laboral, porque la capacidad que tiene el trabajador para encontrar otro trabajo similar o otro trabajo de similares características está relacionado con la situación que sucede en el mercado laboral. Si nosotros nos recordamos, en el mercado laboral está oferta de trabajo y demanda de trabajo. Y hay un precio que es el salario de equilibrio y una cantidad de trabajadores. De eso estamos hablando. Entonces la situación del mercado laboral también tiene que ver, porque esa capacidad del trabajador para encontrar otro trabajo, entre más cualificado, ¿cómo va a ser esa capacidad? Bueno, pero tiene que ver con la situación del mercado laboral, porque si la economía se encuentra en una fase recesiva, en una situación depresiva, en una situación de crisis, ¿cómo sería la tasa de desempleo? La tasa de desempleo va a ser alta, ¿verdad?, en esa situación, en una crisis, tasa de desempleo alta. Entonces, independientemente del nivel de cualificación, del nivel de productividad que tenga y todas las características del trabajador, independientemente de eso, se le va a ser más difícil encontrar otro puesto de trabajo similar o con mejores características. Entonces, también depende de la tasa de desempleo. Entonces, una tasa más alta, una tasa más baja. A una tasa más baja, cuando estás en una situación de desempleo del mercado laboral, una tasa más baja, es decir, que el trabajador con estas altas cualificaciones se puede desplazar fácilmente, hay empleo, las empresas están dando empleo y por tanto se puede insertar más rápidamente y eso le da un poder de negociación para que no se cambie de trabajo. En cambio, hemos dicho que si la tasa de desempleo es alta, le va a ser mucho más difícil encontrar trabajo.
contra trabajo. Y por tanto, eso le llevaría a un salario bajo. Entonces, hay una relación, fíjense, hay una relación entre tasas de desempleo, situación del mercado laboral, salarios, poder de negociación. Ahora, si nosotros hablamos de los salarios de eficiencia, estos salarios de eficiencia no se refieren nada más que a una situación que se da en los empresarios. Existen ciertas empresas que garantizan que sus trabajadores se sientan a gusto en su ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, existe de parte de las ciertas empresas un compromiso. Y podríamos llamarlo, no me gusta llamarlo así, que tenga un compromiso moral, ¿verdad? De que los trabajadores se sientan a gusto por el hecho de que en un sistema capitalista las empresas siempre buscan la maximización del beneficio y el beneficio está supeditado, está sujeto a la explotación laboral. Entonces, esto no me gusta llamarlo así, algunos autores lo plantean así, por eso lo he dejado así. Entonces, salario de eficiencia. El salario nominal mayor que el salario de reserva también se determina porque las empresas, aparte que lo que quieren es estar contentos para que vos seas más productivo, ¿verdad? Porque si esos trabajadores se encuentran a gusto en la empresa, te están pagando bien, entonces vos estás tranquilo y no vas a tener motivos ni incentivos para querer abandonar esa empresa. O sea, imagínate, es decir, te sentís bien contento, ¿verdad? Ah, me pagan bastante bien, hago lo que quiero, ¿qué más quiero? ¿Verdad? Es lo que dice la gente, mucha gente se acomoda con eso. ¿Qué más quiero? Estoy recibiendo un ingreso alto. Entonces, eso le garantiza a la empresa productividad y eficiencia. Entonces, la empresa va a tener más ganancias, va a tener más beneficios por esa reducción en la tasa de rotación, ¿verdad? Porque va a tener una menor rotación. Y esa menor rotación aumenta el nivel de productividad, ¿verdad? Porque te vas cualificando, te vas especializando, te vas haciendo cada vez mejor en lo que vos haces dentro de la empresa. Y lo otro tiene que ver con el mercado laboral. Entonces, cuando la situación económica, ahora digamos, pues tenemos el otro caso, es favorable, estás en una situación de auge, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es baja y por tanto la probabilidad de que un trabajador pueda encontrar otro trabajo rápido y mejor aumenta, aumenta, cuando la tasa es baja. Entonces, si una empresa quiere evitar que sus trabajadores se retiren, se vayan, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a intentar tenerlos contentos, va a intentar motivarles. ¿Cómo? Mediante salarios más elevados, para impedir esa rotación, para que esa rotación no sea excesiva y de esa manera mantener el nivel de productividad y de eficiencia. Existen muchas empresas, si ustedes se han fijado o han experimentado, les han contado que la tasa de rotación es alta, ¿verdad? Los trabajadores no aguantan un mes, 2 meses y están cambiando de salario porque la paga es poca y la exigencia es alta. Y entonces, al haber esa situación y haber una situación en el mercado laboral de que vos te puedes insertar, no, yo me paso, me pagan más y me exigen menos. Entonces, como podemos observar, el común denominador de los dos factores del salario de eficiencia y del poder de negociación que hemos considerado, ¿cuál es? Tiene que ver con tasa de desempleo. Eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Esa relación. Entonces, cuando la tasa de desempleo es baja, es reducida, los salarios se van a comportar a la inversa, los salarios van a ser elevados. ¿Por qué? Bueno, porque las tasas bajas, ¿verdad? Las tasas bajas, como lo vimos, si se fijan, les da mayor poder, ¿verdad? Les da mayor poder de negociación a los trabajadores y también porque las empresas estarán dispuestas a pagar salarios mayores para evitar esa rotación e impedir lo que estábamos diciendo, que disminuya la eficiencia, disminuya la productividad.
De mismo modo, cuando la tasa de desempleo va a ser elevada, los salarios van a tender a la baja, van a tender a ser menores. Entonces podemos concluir que la principal variable que determina los salarios nominales pagados a los trabajadores está fuertemente relacionado con la tasa de desempleo. La determinación es poder estos dos, pero es la tasa de desempleo, o si lo queremos decir de otra manera, es la relación que existe o la situación en el mercado laboral.